La multitud está ahí. Miles de personas gritando su nombre, pero por un instante todo se siente distante, como si el sonido estuviera bajo el agua. Las luces iluminan el escenario, el ritmo sigue, el espectáculo continúa. Pero dentro de él hay otra escena completamente distinta. Drake no está pensando en el éxito, ni en los números, ni en los récords. Está atrapado en un momento mucho más incómodo. La sensación persistente de no pertenecer del todo a ningún lugar. Demasiado rapero para el pop, demasiado emocional para el hip hop tradicional. Demasiado diferente para encajar en los moldes de la industria que se respetan. Y esa tensión no es nueva, lo ha acompañado desde el principio. Antes de convertirse en una de las figuras más dominantes de la música global, Drake ya conocía ese tipo de aislamiento. No es el tipo de historia que se cuenta en titulares, porque no tiene el dramatismo obvio del fracaso absoluto. Es más silenciosa, más interna. Es la sensación de estar constantemente en evaluación, de no ser suficiente para los estándares de quienes definen el éxito. Y en un género donde la autenticidad se mide con dureza, esa duda puede destruir carreras antes de que siquiera comience. Ese conflicto no desaparece con la fama. De hecho, crece porque cuando finalmente llegas a la cima, la pregunta cambia. ¿Por qué no se va? ¿Mereces estar aquí? Y esa pregunta, repetida durante años, es el verdadero punto de partida para entender la historia de Drake, no como estrella, sino como alguien que construyó su identidad en medio de una contradicción constante. Dos mundos, una identidad fragmentada. Drake nació el 24 de octubre de 1986 en Toronto, Canadá. Su nombre de pila es Aubrey Drake Graham. Desde el principio, su vida estuvo marcada por contrastes. Su padre, Dennis Graham, era músico, vinculado al mundo del rock y el soul, mientras que su madre, Sandy Graham, trabajaba como maestra. Cuando sus padres se separaron, Drake creció principalmente con su madre en Toronto, en un entorno que no encajaba del todo con la narrativa tradicional del hip hop. Ese contexto fue clave. No creció en la dureza extrema que muchas veces define el género, pero tampoco tuvo una vida completamente cómoda. Era un punto intermedio, una zona gris, que más adelante se convertiría en una fuente constante de cuestionamiento. En la escuela, asistió al Forest Hill Collegiate Institute, un lugar donde la diversidad social era evidente. Drake no era el más rico, pero tampoco el más necesitado, y en ese espacio ambiguo comenzó a desarrollar una identidad que no encajaba fácilmente en ninguna categoría. La actuación llegó antes que la música, a través de un contacto familiar. Consiguió un papel en la serie canadiense The Gracie, The Next Generation. Interpretó a Jimmy Brooks, un personaje que eventualmente quedaría en silla de ruedas tras un tiroteo dentro de la trama. Ese papel le dio visibilidad, pero también lo encasilló. Para muchos, Drake no era un artista, era un actor adolescente, y ese estigma lo acompañaría cuando intentara entrar en la música. Los años de incertidumbre. Mientras trabajaba en televisión, Drake comenzó a explorar la música como una salida personal. No era una transición obvia, no tenía el respaldo de una escena fuerte, ni una reputación en el rap. Lo que tenía era una necesidad de expresión. En 2006 lanzó su primer mixtape, Room for Improvement. No generó impacto masivo, pero marcó el inicio de algo. Ese periodo estuvo lleno de dudas. Drake no era tomado en serio dentro del hip hop. Su pasado como actor jugaba en su contra. En un género que valora la autenticidad cruda, su historia parecía demasiado diferente. Sin embargo, en 2007 lanzó Comeback Season, donde empezó a definir un estilo más claro. Letras introspectivas, vulnerabilidad emocional, una mezcla entre rap y melodía que no era común en ese momento. Pero el verdadero punto de quiebre llegó en el año 2009 con So Far Gone. Ese proyecto no solo llamó la atención, lo posicionó. Canciones como
Best I Ever Had comenzaron a circular con fuerza. De repente, Drake ya no era un experimento, era una posibilidad real dentro de la industria. Pero ese reconocimiento no eliminó las críticas. Para muchos seguía siendo un outsider. El momento que cambia todo. El encuentro con Lil Wayne fue uno de los puntos de giro más importantes de su carrera. Lil Wayne, en ese momento una figura dominante en el rap, vio algo en Drake que otros no estaban dispuestos a reconocer. Lo invitó a unirse a su sello, Young Money Entertainment. Esa decisión no solo le dio respaldo, le dio legitimidad. Firmar con Young Money fue más que un contrato, fue una validación dentro de una cultura que había sido escéptica con él, pero también aumentó la presión. Ahora no solo tenía que demostrar que podía hacer música, tenía que justificar por qué merecía estar en ese espacio. En 2010 lanzó su primer álbum de estudio, Thank Me Later. Debutó en el número 1 del Billboard 200. El éxito era evidente, pero la narrativa seguía dividida. Algunos lo veían como el futuro del rap, otros como una anomalía. Esa dualidad se convirtió en una constante en su carrera. La vulnerabilidad como arma. A diferencia de muchos artistas del género, Drake no construyó su identidad sobre la invulnerabilidad. Hizo lo contrario. Habló de inseguridades, de relaciones fallidas, de dudas internas. En proyectos como Take Care de 2011, esa sensibilidad se convirtió en su sello distintivo. Ese enfoque fue arriesgado. El hip hop tradicional no siempre premia la vulnerabilidad, pero Drake entendió algo fundamental. La conexión emocional puede ser más poderosa que la validación cultural, y en lugar de intentar encajar, decidió redefinir las reglas. Trabajó con artistas como Rihanna, ampliando su alcance y explorando sonidos más diversos. Su música dejó de pertenecer a un solo género, se movía entre el rap, el R&B, el pop, sin pedir permiso, y aunque eso generaba críticas, también expandía su audiencia. El peso de dominar. Con el éxito masivo llegaron nuevos desafíos. Drake no solo era popular, era dominante. Sus lanzamientos rompían récords, sus canciones lideraban listas globales, pero mantener ese nivel no es sencillo. Cada proyecto era comparado con el anterior, cada decisión era analizada. Álbumes como Nothing Was the Same y Views consolidaron su posición, pero también evidenciaron algo. La expectativa nunca se estabiliza, siempre hay una nueva cima que alcanzar, una nueva crítica que enfrentar. Además surgieron conflictos dentro de la industria, tensiones con otros artistas, cuestionamientos sobre su autenticidad, debates sobre su lugar en el hip hop. Nada de eso se detuvo, pero sí moldeó su narrativa. Drake no solo estaba compitiendo con otros, estaba compitiendo con su propia imagen. Adaptación o desaparecer. La música cambió, las plataformas digitales transformaron la forma en que se consume el contenido y Drake, en lugar de resistirse, se adaptó. Entendió el streaming, entendió los algoritmos, entendió cómo mantenerse relevante en un entorno que cambia constantemente. Proyectos como Scorpion y Certified Lover Boy reflejan esa adaptación. No siempre fue aclamado por la crítica, pero funcionaron en términos de impacto, y eso revela una de las mayores fortalezas, su capacidad para leer el momento. Sin embargo, incluso en medio del éxito, la narrativa interna no desaparece, la duda sigue ahí, más silenciosa pero presente, porque el éxito externo no siempre resuelve los conflictos internos. El fuego bajo la superficie. La historia de Drake no es la de alguien que encontró un lugar claro dentro del sistema, sino la de alguien que aprendió a moverse dentro de sus grietas. No eliminó contradicciones, las sostuvo, las convirtió en parte de su impulso, y en lugar de elegir un solo camino, avanzó cargando esa tensión, como si en ella estuviera la única forma real de seguir creciendo. El éxito, en su caso, no nace de la certeza, sino de la fricción constante entre lo que se es y lo que se espera. No es una llegada definitiva, sino un estado inestable que exige adaptación continua. Mientras otros buscan estabilidad, él se sostuvo en el cambio,
entendiendo que no siempre se trata de encajar, sino de mantenerse en movimiento cuando todo alrededor intenta definirte.